Madre mía, lo que ha pasado con Can Yaman y Demet Özdemir. Esto es fuerte, fuerte. Así que resulta que Demet Özdemir, nuestra querida Demet, ha soltado la bomba sobre la pierna de Can Yaman. Y no es cualquier cosa, es un secreto que ha dejado a todo el mundo con la boca abierta. ¿Se imaginan? Se creía que todo estaba súper, que la recuperación iba genial, pero ahora hay, amigo /diagonala. Parece que hay más tela que cortar de lo que nos contaban. Para ser honestos, yo ya me veía venir algo. Can Yaman es un torbellino, un fenómeno, pero también se le ve que se esfuerza al límite. Y cuando te das con tanta caña, el cuerpo al final pasa factura, ¿no creen? Lo que yo creo que está pasando aquí es que a pesar de todo el show y las apariciones públicas, la lesión de Can Yaman era bastante más seria de lo que nos hicieron creer. Demet, al parecer, ha sido la que ha puesto un poco de luz sobre esto, y vaya luz. ¿Se acuerdan de todo el revuelo cuando se dijo que se había lesionado entrenando? Pues parece que la cosa iba más allá. La pierna, sí, la pierna de Can Yaman. No solo fue un golpe, no fue solo un susto. Parece que ha habido complicaciones, que la recuperación está siendo más lenta y dolorosa de lo que nos vendieron. Y que Demet, con esa naturalidad que tiene, haya sido la que haya revelado esto, es un bombazo. Lo más interesante de todo esto para mí, es la implicación de Demet. ¿Por qué ella? ¿Por qué ahora? Muchos dicen que si todavía se hablan, que si todavía hay algo ahí. Y yo sinceramente no descarto nada. Si te preocupas por la salud de alguien, si esa persona te ha importado, es normal que algo se te escape. Sobre todo si ves que la imagen pública no se corresponde con la realidad privada del asunto. Y es que piensen en esto, Can Yaman está en un momento de su carrera brutal, con proyectos en Italia, en Hollywood, imagínense el estrés. Si encima tienes una lesión que no termina de curar bien, eso tiene que ser una pesadilla. Y yo creo que Demet, al hablar de esto, no está buscando protagonismo, creo que está lanzando una señal. Quizás de preocupación, quizás de oye, que no es tan fácil como parece. Muchos dicen que esto es solo una estrategia de marketing, que las parejas de famosos siempre sacan algo a la luz para mantener el interés. Pero yo sospecho algo más humano. Demet siempre ha tenido esa vibra de ser una chica real, que se preocupa por la gente que ha sido importante en su vida. Y Can Yaman, a pesar de ser un sex symbol, también es un ser humano que está sufriendo una lesión. Imagínense el tipo de entrenamiento que hace Can Yaman. El esfuerzo físico que tiene que meterle a sus papeles. No me extraña nada que haya tenido problemas. Lo que sí me sorprende es que Demet haya sido la que haya abierto esa puerta y sobre todo, el detalle de la pierna. ¿Por qué ese énfasis? ¿Qué esconde esa pierna que no nos han contado? Es como si nos dieran una pequeña dosis de realidad en medio de todo el glamour. La vida de las estrellas no es solo alfombras rojas y aplausos. También hay dolor, hay sufrimiento, hay recuperaciones que se alargan. Y el hecho de que Demet haya sido la que ha insinuado esto, pues mira, da mucho que pensar sobre la relación que tuvieron y la que quizás todavía tienen. Para ser honestos, mi cabeza no para de darle vueltas. ¿Esto significa que Can Yaman va a tener que parar proyectos? ¿Va a afectar a su carrera? ¿Y Demet, por qué se ha sentido obligada a dar esta información, aunque sea de forma sutil? ¿Está protegiendo a Can Yaman de la presión, o está enviando un mensaje sobre lo que realmente le importa? Yo me quedo con la idea de que a veces, las revelaciones más importantes no vienen de grandes comunicados de prensa, sino de una amiga que quizás, no puede callarse más. Y si esa amiga es Demet Özdemir hablando de la pierna lesionada de Can Yaman, pues apaga y vámonos. Esto es salseo del bueno, pero con un toque de humanidad. Ahora, la pregunta del millón, ¿creéis que la revelación de Demet sobre la pierna de Can Yaman es una señal de que aún les une un vínculo especial, o simplemente una amiga preocupada por su expareja?